Cristian. Sí, estoy grabando ya. Listo, gracias. Genial. Bueno, acá nos habíamos quedado entonces que la ecuación general es x al cuadrado más y al cuadrado, porque el coeficiente a tiene que ser igual al coeficiente b, y los transformamos en un 1, en el caso de que no sean 1, dividiendo todo por ese valor. Entonces es x cuadrado más y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Sí, en este caso, lo único que estaríamos teniendo es una cónica que está trasladada, ¿sí? El término con x y el término con y me está dando la traslación. Acá no estamos hablando de rotación, porque justamente por más que rotemos la circunferencia, siempre me queda igual. ¿Sí? Bueno, para pasar de una ecuación a la otra, lo que hacemos es poder identificar que A y B es el X del centro y el Y del centro. Por lo tanto, si trabajo algebraicamente de una hacia la otra o de la segunda hacia la primera, descubro que el X del centro es el valor de D dividido 2 y cambiado de signo. Y el Y del centro es el valor de E dividido 2 y cambiado de signo. ¿Sí? Y el radio siempre lo podemos calcular como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos el término independiente. ¿Hasta ahí me siguieron o fui muy rápido con esto? Está bien. Sí que me siguen. Así que... Genial. Bueno, entonces lo que voy a tener es la ecuación general, que es x cuadrado más y cuadrado más d por x más c por y más f igual a 0. Si completo cuadrados, llego a la ecuación ordinaria, ¿sí? X menos a o x menos alfa, como lo quieran llamar, al cuadrado, más y menos b al cuadrado, igual a el radio al cuadrado, que es un número. Si ese número es mayor a 0, tengo una circunferencia. Ahora, si ese número fuese 0, ya tendría una cónica degenerada, ¿sí? Tengo un punto. Y si ese valor me hubiese dado un número negativo, lo que tengo es el conjunto vacío. Hay algunos ejercicios en los cuales nos pide trabajar con una ecuación y decidir qué tipo de cónica es de acuerdo al término independiente. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos las tres posibilidades con este tipo de cónica. Otra forma de expresar a la circunferencia es con su ecuación paramétrica, ¿sí? Si voy a trabajar con su ecuación paramétrica, lo que me va a interesar es conocer el radio y el ángulo que forma este vector, ¿sí? Acá lo que tengo es la circunferencia goniométrica, ¿sí? Con radio 1, pero lo podemos tener con cualquier radio. La ecuación general es x igual al radio por el coseno del ángulo, y igual al radio por el seno del ángulo, donde me dicen que ese parámetro t es todos los reales, es decir, puede tomar cualquier valor real. Yo lo que haría acá es algo que también lo hacen muchos autores, una salvedad. Si estoy hablando de un ángulo, lo que voy a decir es que ese ángulo tiene que estar entre 0 y 360 grados. ¿Para qué voy a hablar de todos los reales? Si una vez que da un giro completo, ya vuelvo a tener el mismo ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vean que pueden tener la ecuación paramétrica, donde dice que el parámetro es todos los reales, o, algo que para mí es más sensato, decir que el parámetro está entre 0 y 360 grados, incluyendo el 0 o incluyendo el 360. Bien, y respecto de la parte de circunferencia, también lo que nos piden que uno enseñe en primer año, tiene
tiene que ver con el ángulo central, ¿sí? El ángulo central es el que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y los lados son los radios de ella. Después tenemos el ángulo inscripto. El ángulo inscripto en una circunferencia tiene su vértice sobre la circunferencia y sus lados son semirrectas que la cortan. ¿Sí? Esto, por lo general, cuando uno llega a darlo en la escuela secundaria, no es algo que les cueste tanto a los chicos. Pueden llegar a armarlo. El ángulo semiinscripto tiene el vértice en la circunferencia, un lado es tangente en el vértice y el otro es una cuerda. Este sí, cuesta mucho que los chicos lo entiendan. ¿Sí? A su vez, hay propiedades de esto, ¿sí? Dos ángulos inscritos o semiinscritos en una circunferencia que abarcan el mismo arco, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es el arco? Son iguales. Y la medida de un ángulo inscrito o semiinscrito en una circunferencia es la mitad del ángulo central correspondiente. ¿Sí? Ven, acá tengo uno que acá pusimos que vale X, y si tengo acá el ángulo central, este ángulo central tiene que valer el doble. ¿Hasta ahí vamos bien? Bárbaro. Entonces pasemos a la elipse. La elipse, y acá les puse cómo lo están aplicando en la realidad, desde la arquitectura, por ejemplo. La elipse es la que se obtiene cortando el cono con un plano perpendicular o no al eje. Entonces definimos como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancia a dos puntos fijos, que son los que llamamos focos, es constante e igual a 2a. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, y acá tenemos la definición escrita simbólicamente, ¿no? Si el punto P pertenece a la elipse, entonces la distancia que tengo entre P y uno de los focos, más la distancia que tengo entre P y el otro foco, acá me comí la comilla, ¿sí? El F', es igual a 2A. Bueno, siendo la distancia entre un vértice principal y el otro vértice principal, 2A como diámetro focal o diámetro mayor, la distancia entre, esperen que ahí se une Daniel, la distancia entre B y B' igual a 2B, es el diámetro menor, y la distancia entre ambos focos es igual a 2C, que es la distancia focal. También se une Sonia, bien. Entonces decimos que A', B y B' son los 4 vértices de esta elipse. Algunas bibliografías hacen la distinción diciendo que los que están sobre el diámetro focal o diámetro mayor son los vértices principales y los otros dos son los vértices secundarios. Sí, pero eso, bueno, depende de la bibliografía que uno esté mirando. Bueno, en este caso, como la estoy teniendo centrada en el origen, puedo poner las coordenadas de A como A0, el del punto A' como menos A0, los focos como C0, el otro como menos C0, y el de los vértices secundarios como 0B, porque está sobre el eje de la Y, y 0 menos B. Si en vez de estar en el 0, 0, el centro lo tengo desplazado, lo que voy a tener que hacer es a la componente X y a la componente Y restarle el X del vértice, perdón, el X del centro y el Y del centro. Por lo tanto, la ecuación que me va a quedar es X menos H,
elevado al cuadrado sobre A cuadrado, ¿sí? Recuerdan que A es esta distancia, más I menos K elevado al cuadrado sobre B cuadrado, B es esta distancia, igual a 1. Bueno, y con este corrimiento tengo las nuevas coordenadas de los centros, del centro y de los focos. ¿Sí? Y se tiene que cumplir la relación pitagórica. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Si volvemos acá, y recuerden, A es desde este punto a este. B es desde este punto a este y C de este a este. Lo que podemos hacer es armar, a ver si en este quedó mejor, no. Lo que uno puede hacer es armar acá un triángulo, rectángulo, y a partir de ahí tengo que B y C son los catetos y A corresponde a la hipotenusa de este triángulo. Bien, pero la elipse no solo puede estar con su eje mayor o eje focal paralelo al eje de las X, sino que también puede estar con su eje mayor o eje focal paralelo al eje de las Y. Lo que cambia ahí es que el valor de A cuadrado va como denominador del término que tiene Y y no como denominador del término que tiene X. La ecuación paramétrica de la elipse con un centro en X0 y 0, si tiene intersección con el eje de las X, lo que voy a tener es que va a tener intersección en X0 más menos A y 0, y con el eje Y en 0 y 0 más menos B, ¿sí? Es decir, acá estaría dando los 4 vértices. Y repito lo que dije la clase pasada, este más menos, ojo, que es un abuso de notación. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? ¿O los perdí? Sí, sí, profe. Sí. Sí, genial. Bueno, entonces la ecuación paramétrica es muy parecida a la ecuación que teníamos como ecuación paramétrica de la elipse, ¿sí? Tengo que X es igual al X0, a la coordenada en X del centro, más A por el coseno de T, e Y es igual a I0 más B por el seno de T. Y acá la misma acotación respecto de T, ¿sí? T perteneciente a los reales o, si lo quieren en forma más acotada, T perteneciente al intervalo 0,360. Ahora nos metemos ya en la parte gráfica, ¿sí? Y esto se supone que ustedes lo tuvieron en el profesorado dentro de Geometría 2 o algo por el estilo, ¿sí? En algunos planes es Geometría Proyectiva, donde para armar la elipse lo que hacemos es dibujar un círculo con centro en C y poner un punto S que sea interior a ese círculo, ¿sí? Es este punto que tengo acá. Desde cualquier punto Q de la circunferencia se traza la perpendicular SQ, esta que tengo acá, y el conjunto de dichas rectas envuelve a una elipse. Cuanto más cerca esté S de C, más parecida va a ser esta elipse a una circunferencia, ya que va a tener menor excentricidad. Ahora, ¿qué pasa? Si yo les explico esto a mis niños de primer año, cómo construir la elipse así, seguramente no lo van a lograr, ¿sí? Salvo que tenga la ayuda de la profe de plástica o de educación artística, que pueda llegar a decir, bueno, trabajamos juntos y lo construimos de esta manera. Caso contrario, lo que uno suele hacer es el tema de la chincheta, ¿sí? La enchinchada. Lo que hacemos es clavar 2 chinchetas en una hoja de papel. Ahora lo que podemos hacer es trabajar con GeoGebra también, que esto es mucho más simple,
Pero bueno, si no, lo que hacíamos era clavar 2 chinchetas en la hoja de papel y con un bucle de hilo y manteniendo eso firme, tenso, con la punta de un lápiz, íbamos marcando toda la elipse. ¿Sí? El método del jardinero. Ese sí les gusta más a los chicos. Y de hecho muchas veces hasta piden pasar al pizarrón, y mientras que con alguna cinta de papel o algo mantenemos fijos esos 2 puntos que serían los focos, ellos con la tiza van dibujando y bueno, se van divirtiendo un poco. Existe un aparatito, el elipsógrafo, que consiste en un recipiente circular y un disco también circular que tiene diámetro la mitad del anterior. Bueno, abriendo un hueco en cualquier lugar del disco y atravesándolo con un lápiz, al girar el disco alrededor del recipiente, sin deslizarlo, el lápiz va a trazar una elipse. La verdad es que busqué un elipsógrafo el año pasado para mostrárselo a los chicos de quinto y no lo encontré. Así que no sé si ya no se fabrican más o si mi forma de buscar no fue la mejor. La otra forma que tenemos es recortando una hoja de papel. ¿Sí? Recortamos una hoja de papel en forma circular, se dibuja en ella un punto cualquiera. Al doblar la hoja, de forma que ese punto coincida con un punto de la circunferencia, se va a obtener un conjunto de rectas que son la envolvente de la elipse, cuyos focos son los puntos dados y el centro de la circunferencia. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? Bárbaro. Pasamos entonces a la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que la diferencia, vean que antes era la suma, ahora es la diferencia, de sus distancias a 2 puntos fijos, llamados focos, es constante y menor que la distancia entre dichos focos. ¿Sí? En una elipse, los focos podemos decir que son internos, mientras que en una hipérbola, los focos son externos. Bueno, entonces acá tenemos los dibujitos respecto al eje y cómo los cortan los planos. Y acá estamos teniendo nuestra hipérbola, que acá estoy usando como eje real el eje de las X, pero después vemos que también puede ser el eje de las Y. El foco, tengo el foco, el vértice, el centro, nuevamente vértice y centro. Es decir, que la distancia entre los vértices siempre va a ser menor que la distancia entre los focos. Y lo que tengo como definición básica es justamente eso, que la distancia entre un punto cualquiera y uno de los focos menos la distancia de un punto cualquiera a uno de los focos es igual a 2 veces A. ¿Sí? 2 veces A, recuerden que es 2 veces la distancia entre los vértices. Bueno, entonces acá vemos un ejemplo donde tengo el centro en el 0, 0 y los focos sobre el eje de las X. ¿Sí? Lo que sabemos es que la distancia entre un vértice y el otro vértice, mejor dicho, el segmento entre un vértice y el otro vértice es perpendicular al segmento que forma B', B' o BB1. Bien. Y tengo acá 2 rectas que son las asíntotas. Para graficar esto, por lo general a nuestros estudiantes lo que les decimos es, desde el centro marcan la distancia A hacia la izquierda y la distancia A hacia la derecha, la distancia B para arriba y la distancia B para abajo, formando ahí un rectángulo que tiene que ser un rectángulo imaginario, por eso lo ponemos con línea punteada. Y luego trazamos las 2
diagonales, es decir, las dos rectas que contienen a las diagonales de este rectángulo, y esas dos rectas son las asíntotas. De esta forma los chicos logran graficarlo sin problema. Bueno, nuevamente, les recordamos que la distancia entre cada uno de los focos es 2c, que es la distancia focal. La distancia entre cada uno de los vértices, que acá se suelen llamar vértices reales, es el diámetro real. Y la distancia entre B y B' es 2b, que es el diámetro imaginario. La ecuación general, cuando la tengo centrada en el 0, 0, es x cuadrado menos sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esto sí, mi eje focal coincide con el eje de las x. La relación pitagórica ahora cambia. ¿Sí? Ahora lo que estoy teniendo es un triángulo rectángulo cuyos catetos es A y B y cuya hipotenusa es C. Aplico el teorema de Pitágoras y llego a que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Las ecuaciones de las asíntotas son las ecuaciones de estas dos rectas que pasan por el origen, donde si uno ya trabajó anteriormente con el tema de rectas, lo que le va a decir es, bueno, si pasa por el origen y lo vamos a poner en forma explícita, sé que la ordenada al origen es 0 y la pendiente es la variación de y sobre la variación de x, ¿sí? Si la variación de y es esta parte, y esta parte sabemos que es b, sobre la variación de x, que es esta parte, y esta parte sabemos que vale a. Por lo tanto, la ecuación de la asíntota es igual a b sobre a por x, y esta otra, ¿sí? Que lo que tiene es pendiente contraria opuesta, por lo tanto, lo que voy a tener es menos b sobre a por x. La excentricidad que voy a tener es c sobre a, pero c es esta hipotenusa. Y lo que uno sabe es que la hipotenusa siempre es mayor a cada uno de sus catetos. Por lo tanto, la excentricidad tiene que ser mayor a 1. Bueno. La otra forma que tenemos de ver a nuestra hipérbola es cuando la tengo con los ejes. ¿Alguien habló? No, bien. Es cuando lo tengo con los ejes focales, con el eje focal sobre el eje de la Y, o paralelo al eje de la Y si no está centrada en el 0, 0. ¿Qué es lo que cambia? El término que tiene el signo negativo. El signo negativo siempre lo va a tener el término que corresponde al eje imaginario. O si lo quieren al revés, el término positivo lo va a tener siempre el término que corresponde al eje real. Bueno, después el análisis es muy similar a lo que estuvimos haciendo. Los focos ahora van a estar sobre el eje de las Y. El eje real, por lo tanto, la distancia real también está sobre el eje de las Y y la distancia imaginaria sobre el eje de las X. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí. Bueno, luego lo que puedo tener son hipérbolas trasladadas. Ahí hacemos el mismo razonamiento, nada más que ahora el centro se desplaza al punto HK, ¿sí? Entonces, lo que hago es a la componente de X le resto la componente X del centro y a la componente Y le resto la componente Y del centro, ¿sí? Y nuevamente, si tengo el eje focal paralelo al eje de las X, ese va a ser el término que va a ser positivo. Y si lo tengo paralelo al eje de las Y,
el eje de la sí va a ser el positivo. Siempre a cuadrado va como denominador del término positivo. Nuevamente me quedan menos de 10 minutos. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno. Entonces ahora vamos a ver cómo construimos la hipérbola. Para construir la hipérbola lo que hacemos es dibujar un círculo con centro C y un punto S que sea exterior a la circunferencia. Trazamos la perpendicular SQ, como hicimos antes, para cualquier punto Q de la circunferencia. La familia ahora de todas esas rectas obtenidas va a ser la envolvente de una hipérbola. Y las perpendiculares CA y CB a las rectas tangentes a la circunferencia que pasa por S son las asíntotas de esta hipérbola. ¿Sí? Y estas decimos que se acercan o que se cruzan en el infinito. ¿Sí? Nos queda esto de acá. ¿Sí? Uno va armando todas estas rectas y ahí va a estar teniendo la envolvente. Cuando lo hagamos con un punto Q de este otro lado, vamos a estar teniendo la otra rama. Pasemos entonces a la parábola. Si el plano alfa es paralelo a una sola generatriz, la curva que se obtiene es una parábola. ¿Sí? Entonces decimos que una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco. Vean que en todas las anteriores hablábamos de dos focos, ahora tengo un solo foco, y de una recta fija llamada directriz. ¿Sí? Y lo que tengo acá, por ejemplo, es este puente que están utilizando todos los conceptos de parábola. Bueno, entonces, si tengo una parábola, lo que tengo es un vértice, un foco, una directriz, y la distancia entre el vértice y el foco es la misma que la distancia entre el vértice y la directriz, y un punto cualquiera. La perpendicular a la directriz trazada por el foco es el eje de simetría de la parábola. Y acá, de acuerdo a qué bibliografía estés mirando o de acuerdo a qué video de YouTube estén mirando, habla de una distancia P o una distancia P sobre 2, ¿sí? Dependiendo la fórmula general que ponga. Pero el parámetro siempre lo llamamos con la letra P. Entonces, lo que tenemos es que el vértice está en el 0, 0. Si consideramos P como la distancia entre el foco y la directriz, el foco va a estar en el 0 P sobre 2. Voy a estar teniendo acá este punto que corresponde a la intersección de, este punto corresponde a la intersección del eje con la directriz, es simétrico respecto del vértice, por lo tanto va a ser 0 menos P sobre 2, y voy a decir entonces... Una consulta, profe. La distancia que hay del foco al vértice, ¿es la misma que la distancia que hay de la directriz al vértice? Sí. Justamente esa es la definición. Claro, porque yo en otra bibliografía había visto que P sobre 2, por eso me quedó la duda. Sí. Justo hoy lo comentó y por eso consulté para ver si era la misma. Listo. Sí, sí, la distancia es la misma. El problema con las distintas bibliografías es que a veces a esta distancia la llaman P y a veces llaman P a la distancia entre el foco y el punto A. Claro, y ahí ¿Sí? me confunde, por eso, listo. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque de acuerdo a eso después nuestra ecuación va a tener 2P o 4P. Yo acá en las diapositivas se los explico de las dos formas, ¿sí? Bien, entonces la ecuación de la directriz de esta recta es una recta que es
paralela al eje de las X, va a ser igual a menos P sobre 2. Llamando P siempre al parámetro, y en este caso es la distancia del foco a la directriz, ¿sí? Bien, bueno, y el eje de simetría de la curva, ya dijimos que es perpendicular siempre a la directriz. Acá vean distintos puntos que tengo sobre esta parábola. Siempre la distancia que hay entre el punto y el foco es igual a la distancia entre el punto y la directriz. ¿Sí? Siempre la distancia entre el punto y el foco es igual a la distancia entre el punto y la directriz. Bueno, y acá nos metemos en las ecuaciones. Y esto es donde les digo que hay que tener bien en cuenta qué llamamos P. Si estoy considerando P a la distancia entre el foco y la directriz, lo que voy a tener es que la ecuación va a ser x cuadrado igual a 2p por y. ¿Sí? En el caso de tenerla cóncava hacia arriba y con eje de simetría el eje y. Si lo que tengo es el eje de simetría igual al eje y, pero ahora está cóncava hacia abajo, lo único que hago es cambiarle el signo al 2. ¿Sí? Nos queda que y cuadrado es igual a menos 2p por y. En el caso de no tenerla con el vértice, vean que esta no tiene centro, es una cónica sin centro. En el caso de tener el vértice desplazado, la ecuación que me va a quedar si es cóncava hacia arriba es x menos el x del vértice elevado al cuadrado igual a 2p por y menos el y del vértice, y si es cóncava hacia abajo va a ser x menos el x del vértice elevado al cuadrado igual a menos 2p por y menos el y del vértice. Pero así como tenemos estas parábolas que pueden ser cóncavas hacia arriba, cóncavas hacia abajo, donde inicialmente en cuarto año los vamos a trabajar como la función cuadrática, ¿sí? Deja de ser función si tengo el otro tipo de parábola, ¿sí? Y ahí hay que hacer bien la distinción cuando estamos trabajando con funciones desde la parte del análisis matemático a cuando estamos trabajando con la parábola como lugar geométrico, desde la geometría. Bien, entonces acá, si lo que estoy teniendo como eje de simetría o como eje focal, el eje de las X, y es abierta hacia la derecha, voy a tener que la ecuación es y cuadrado igual 2p por x. Y si es abierta hacia la izquierda, la ecuación es y cuadrado igual a menos 2p por x. Y en el caso de no tenerla con vértice en el 0, 0, lo que hago es tener que mostrar acá la traslación, ¿sí? El desplazamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Me queda un minuto. Para construir la parábola, lo que hacemos es dibujar una recta cualquiera. Vean que en los anteriores partíamos de un círculo, ahora tengo que partir de una recta, y un punto S que no esté situado en esa recta. Lo que hacemos entonces, desde cualquier punto Q de la recta, trazo la perpendicular SQ, y después una cantidad suficiente de rectas, así construidas, van a poder envolver a la parábola que va a tener el foco en el punto S. La otra forma que tenemos de construirlo es con una hoja, ¿sí? En una hoja se dibuja una recta y un punto fuera de ella
se dobla el papel de modo que la recta se sitúe sobre el punto y se marca el doblez. Al hacerlo varias veces, se va